¿Sabes cuál es la mentira más grande que te han vendido sobre la libertad? No es política, no es económica, es mucho más sutil y perversa. Te convencieron de que acumular te hace libre, de que organizarte obsesivamente te da control, de que estar ocupado las 24 horas es señal de éxito. Pero aquí está la verdad incómoda que nadie quiere decirte: cada objeto que posees te posee de vuelta, cada minuto que llenas con actividad vacía es un minuto robado a tu vida real. Y ese orden perfecto que tanto persigues no es más que una ilusión desesperada de control en un universo fundamentalmente caótico. Hace más de 2000 años, un filósofo llamado Diógenes de Sinope vivía en un barril, no porque fuera pobre, sino porque había entendido algo que tú y yo acabamos de olvidar: la verdadera riqueza no es tener más. Es necesitar menos. Mientras Alejandro Magno conquistaba el mundo, Diógenes conquistó algo mucho más valioso: su propia mente. Y lo hizo liberándose de todo lo inútil que la sociedad le decía que necesitaba. Ahora mismo, mientras escuchas esto, probablemente estás rodeado de cosas que no usas, compromisos que no quieres cumplir, relaciones que te drenan, identidades que no elegiste. Y una agenda tan llena que no tienes ni 5 minutos para preguntarte si estás viviendo tu vida o interpretando el papel que otros escribieron para ti. ¿Te suena familiar? Porque este no es otro video de filosofía antigua muerta y aburrida. Esto es un despertar de conciencia brutal sobre cómo has estado desperdiciando tu existencia persiguiendo espejismos. En los próximos minutos voy a mostrarte exactamente cómo la tiranía de los objetos te mantiene encadenado, cómo el mito de la productividad te roba el alma, cómo las relaciones por obligación envenenan tu paz, cómo las identidades prestadas te alejan de quien realmente eres, cómo el orden excesivo es solo ansiedad disfrazada, cómo malinterpretas el tiempo creyendo que es infinito, y finalmente, cómo la libertad real viene de no necesitar nada de este sistema enfermo que llaman vida moderna. La pregunta es simple pero aterradora: ¿estás listo para obligarte a liberarte de lo inútil? Porque una vez que veas lo que voy a mostrarte, no podrás volver a vivir en la ilusión cómodamente. Diógenes de Sinope no te va a consolar, no te va a dar palmaditas en la espalda, te va a sacudir hasta que despiertes. Y créeme, necesitas ese sacudón más de lo que imaginas. Así que respira profundo, porque vamos a desmantelar todo lo que creías saber sobre cómo deberías vivir, y vamos a construir algo real sobre las ruinas de todas esas mentiras. Empecemos por lo más obvio pero invisible: esas cosas que llenas tu casa, tu vida, tu mente, y que secretamente te están ahogando. Hay una historia sobre Diógenes de Sinope que revela más sobre la filosofía cínica de lo que 1000 tratados podrían explicar. Un día, este filósofo estaba bebiendo agua de su único vaso cuando vio a un niño beber directamente con las manos. Sin dudarlo, Diógenes tiró el vaso y exclamó que un niño le había enseñado que todavía poseía algo innecesario. Esta verdad incómoda nos golpea cuando nos detenemos a pensar: cada objeto que guardamos en nuestras casas, cada cosa que poseemos, en realidad nos posee de vuelta. Hace años viví una mudanza que cambió completamente mi perspectiva sobre la filosofía antigua aplicada a la vida auténtica moderna. Tuve que cargar físicamente cada objeto, cada libro, cada plato, cada cable olvidado en un cajón, y en ese momento entendí cuánto peso invisible había estado cargando sin darme cuenta. No era solo peso físico, era peso mental, emocional, existencial. La sociedad moderna nos ha convencido de que acumular es sinónimo de éxito, pero nadie habla del costo oculto de cada posesión. Piensa en todo el tiempo que gastas limpiando objetos que no usas, organizando cosas que no necesitas, buscando algo entre el desorden que tú mismo creaste, manteniendo aparatos que funcionan a medias, preocupándote por si alguien roba o daña tus pertenencias. Es como tener un smartphone con 200 aplicaciones instaladas pero usar solo 8 regularmente. Tu vida funciona exactamente igual. Llena de funciones que nunca utilizas pero que igualmente consumen tu energía mental y tu espacio interior. Este despertar de conciencia no llega fácil porque el ego humano se resiste a admitir que ha estado desperdiciando su libertad interior en proteger cosas que, honestamente, no importan. El pensamiento crítico nos invita a hacer un ejercicio mental perturbador: si tu casa se incendiara ahora mismo, ¿qué salvarías? Probablemente algunas fotos, quizás un objeto con valor sentimental profundo, tu laptop con tu trabajo. Todo lo demás,
Todo ese 95% que llenarías en 10 mudanzas es simplemente ruido existencial. Esta reflexión profunda sobre la tiranía de los objetos no se trata de adoptar un minimalismo estético para Instagram, donde todo es blanco y perfectamente arreglado. No, esto va mucho más allá de la filosofía oscura del menos es más, se trata de liberación cognitiva real, de recuperar el espacio mental que los objetos nos han robado sin que nos diéramos cuenta. La filosofía en español tiene expresiones hermosas para esto, pero la más directa sería: estamos esclavizados por nuestras posesiones. Diógenes Incómodo, como algunos lo llamarían hoy, vivía en un barril porque había entendido algo que la esclavitud moderna nos oculta: cada objeto adicional es una cadena adicional. Cuando empiezas a soltar cosas, no solo liberas espacio físico, liberas atención, tiempo, preocupación, identidad. Y justamente ahí, en esa identidad construida sobre lo que tienes en lugar de quién eres, es donde encontramos el siguiente problema que necesitamos desarmar. Diógenes de Sinope solía burlarse abiertamente de los hombres que corrían al mercado con urgencia desesperada para comprar cosas que absolutamente no necesitaban. Los veía sudar, tropezar, empujarse unos a otros, todo por adquirir algo que olvidarían en una semana. Esta crítica social sigue siendo devastadoramente relevante hoy, pero ahora le pusimos un nombre más sofisticado: productividad. Debo confesar algo que me avergüenza: pasé 3 años completos usando sistemas de productividad cada vez más complejos, con aplicaciones sincronizadas, rutinas matutinas optimizadas, técnicas de gestión del tiempo con nombres en japonés, todo para ser más eficiente en... ¿Qué exactamente? Un día me detuve y no pude responder esa pregunta. Estaba produciendo muchísimo, sí, pero ¿produciendo qué? ¿Para quién? ¿Por qué? El vacío existencial que sentí en ese momento fue como mirar un abismo. La industria de la productividad es brillante en su perversidad: te vende la enfermedad y el remedio en el mismo paquete. Primero te convence de que no eres suficiente, de que podrías estar haciendo más, logrando más, siendo más. Luego te vende cursos, aplicaciones, libros, sistemas para optimizarte como si fueras una máquina defectuosa. Esta filosofía cínica del rendimiento constante nos ha robado algo que los antiguos griegos valoraban profundamente: el school, ese ocio productivo donde ocurre el pensamiento crítico real, donde nace la creatividad genuina, donde la vida auténtica se manifiesta. En cambio, nosotros tenemos hustle culture, esa glorificación enfermiza de estar ocupado las 24 horas, de dormir poco como medalla de honor, de responder emails a las 11 de la noche para demostrar compromiso. Estar ocupado se convirtió en una virtud social, pero nadie te dice que es simplemente una distracción masiva de lo esencial, una forma de esclavitud moderna donde el capataz es tu propia ambición malentendida. Piensa en un restaurante: hay 2 tipos, uno con un menú gigantesco de 100 platos diferentes donde nada sabe realmente bien porque es imposible dominar tantas recetas. Y otro con apenas 5 platos perfectamente ejecutados que se vuelven memorables. Tu vida es ese restaurante, y probablemente estás sirviendo 100 platos mediocres en lugar de 5 experiencias extraordinarias. Aquí viene la pregunta incómoda, esa que el pensamiento radical de la filosofía antigua nos obliga a enfrentar: ¿qué pasaría si eliminaras el 80% de tu lista de tareas ahora mismo? ¿Realmente cambiaría algo verdaderamente importante en tu vida dentro de un año? La respuesta honesta probablemente es no, y esa verdad incómoda duele porque significa que has estado desperdiciando tu tiempo, tu energía vital, en actividades que dan la ilusión de progreso pero que no te acercan a nada significativo. Y si la productividad es una trampa, entonces también debemos cuestionar algo aún más profundo: esas relaciones que mantenemos por obligación, no por amor. Diógenes Incómodo rechazó todas las convenciones sociales que no servían a la verdad, y esto incluía las relaciones humanas basadas en apariencias o expectativas ajenas. Mientras la sociedad moderna nos dice que debemos mantener ciertos vínculos por tradición, familia o cortesía, la filosofía cínica nos invita a algo más honesto y, sí, más incómodo. Hace años yo participaba en una cena familiar semanal que me dejaba agotado emocionalmente, no porque hubiera conflictos abiertos, sino porque todo era teatro, conversaciones superficiales, risas forzadas.
El ritual de pretender interés en vidas que no me importaban y fingir que mi vida les importaba a ellos. Un día simplemente dejé de ir, ¿y sabes qué pasó? Absolutamente nada catastrófico. Nadie colapsó, nadie me buscó desesperadamente, la vida siguió. Me di cuenta de que había estado manteniendo esa relación como quien mantiene suscripciones digitales olvidadas que siguen cobrándose mes tras mes, por inercia, no por valor real. La mayoría de nuestras obligaciones sociales son puro teatro social, actuaciones que repetimos porque nos aterra el juicio ajeno más que nuestra propia infelicidad. Piensa en esto como un jardín, sigues regando plantas que están claramente muertas solo porque no puedes aceptar que ya murieron, que tal vez nunca florecieron realmente. Ese amigo de la infancia con quien ya no tienes nada en común pero sigues viendo por los viejos tiempos. Ese familiar tóxico que te drena pero es familia entonces aguantas. Esa pareja con quien permaneces por comodidad, por miedo a la soledad, por la foto que proyectan juntos en redes sociales. El pensamiento crítico aplicado a las relaciones nos muestra algo brutal, hay un costo de oportunidad emocional en cada vínculo que mantienes. Cada hora que pasas con alguien que te drena energía es una hora que no estás pasando con alguien que te nutre, o contigo mismo desarrollando tu libertad interior. Esta crisis existencial de admitir que muchas de nuestras relaciones son falsas es precisamente el despertar de conciencia que necesitamos. No se trata de convertirse en un ermitaño cruel sin compasión, como algunos podrían malinterpretar la filosofía oscura de Diógenes de Sinope. Se trata de ser brutalmente honesto contigo mismo sobre qué relaciones son auténticas y cuáles son máscaras que ambos usan para evitar la verdad incómoda. Haz este ejercicio mental ahora mismo. ¿Con cuántas personas en tu vida puedes ser completamente tú mismo, sin filtros, sin actuar, sin medir cada palabra? Si la respuesta es menos de 5, o peor aún, si la respuesta es 0, entonces estás viviendo rodeado de espejos que reflejan versiones falsas de ti mismo. Las frases filosóficas antiguas nos recuerdan que es mejor estar solo que mal acompañado, pero nuestra sociedad moderna ha demonizado tanto la soledad que preferimos la compañía tóxica al silencio revelador. Y hablando de versiones falsas de nosotros mismos, esto nos lleva directamente a quizás la trampa más sutil de todas, las identidades que usamos como máscaras. Diógenes de Sinope se llamaba a sí mismo perro, Kion, el origen de la palabra cínico, y lo hacía con orgullo porque prefería su verdad áspera y auténtica a las mentiras pulidas de la sociedad ateniense. Mientras otros filósofos se vestían con togas elegantes y hablaban en academias prestigiosas, él vivía como un perro callejero, libre de las cadenas de la reputación. Yo viví mi propio momento de ruptura con las identidades prestadas el día que renuncié a un trabajo respetable que odiaba profundamente. Era abogado en un bufete corporativo, tenía el título, el salario, el reconocimiento social, todo lo que se supone que debía querer. Pero cada mañana me miraba al espejo y veía a un extraño interpretando un papel que nunca audicioné conscientemente. La filosofía en español tiene una expresión perfecta, vivir de prestado. Eso era yo, viviendo una identidad prestada que ni siquiera sabía de quién la había tomado prestada. Construimos nuestras identidades como casas de naipes, impresionantes cuando las miras desde afuera, frágiles hasta el punto de lo ridículo cuando enfrentas el más mínimo viento de verdad incómoda. Piensa en las identidades comunes que la gente carga: profesional exitoso, buen hijo, persona organizada, alguien sociable, fitness enthusiast, lector empedernido. Ahora pregúntate con pensamiento crítico brutal, ¿cuántas de estas identidades realmente elegiste conscientemente y cuántas simplemente heredaste, adoptaste, asumiste porque era lo esperado? La crítica social que hace la filosofía cínica aquí es devastadora. La mayoría de nosotros somos actores que nunca dejamos de actuar, incluso cuando no haya audiencia. Te comportas como profesional incluso en tu sala estando solo, mantienes la actuación de persona organizada aunque nadie te vea, perpetúas el personaje de hijo responsable incluso en conversaciones internas contigo mismo. Es agotador, es absurdo, y es exactamente lo que el ego humano necesita para evitar la pregunta más aterradora: ¿quién soy yo realmente sin estas etiquetas? El pánico que sientes cuando imaginas quitarte todas esas máscaras es revelador. ¿Qué queda debajo? Esta reflexión profunda sobre la vida auténtica nos enfrenta a una verdad brutal que pocos se atreven a admitir:
quizás no sabes quién eres porque nunca has estado realmente solo contigo mismo, sin distracciones, sin roles, sin audiencias. La sabiduría antigua nos enseña que el autoconocimiento es el comienzo de la filosofía, pero ¿cómo vas a conocerte si estás constantemente interpretando personajes? Cuando Diógenes incómodo rechazaba las convenciones sociales, no estaba siendo rebelde por diversión, estaba buscando su esencia real bajo capas y capas de expectativas ajenas. El despertar de conciencia emocional más doloroso es darte cuenta de que has pasado décadas construyendo y manteniendo una identidad que tal vez nunca fue tuya. Y si nuestras identidades son performances constantes, entonces también debemos examinar cómo usamos el orden y la organización no como herramientas funcionales, sino como máscaras adicionales para esconder el caos interno. Diógenes de Sinope vivía deliberadamente expuesto a los elementos, durmiendo en un barril en la plaza pública, rechazando completamente el control ilusorio que ofrecen las paredes, los techos, las estructuras. Para él, la filosofía cínica significaba aceptar que la vida es fundamentalmente incontrolable, y pretender lo contrario era otra forma de esclavitud moderna. Mi propia realización sobre esto llegó de manera inesperada. Me descubrí organizando obsesivamente mi escritorio por tercera vez en una semana, alineando libros por tamaño y color, reorganizando cables que ya estaban perfectamente funcionales. En ese momento de lucidez incómoda entendí que no estaba buscando eficiencia, estaba huyendo del vacío existencial que sentía por dentro. El orden excesivo no era una virtud como yo creía. Era ansiedad vestida con ropa elegante, era mi forma de gritar miren, tengo control sobre algo, cuando por dentro sentía que mi vida se desmoronaba. Esta verdad incómoda sobre cómo usamos el orden como escudo emocional es algo que la sociedad moderna celebra en lugar de cuestionar. Organizamos compulsivamente para crear la ilusión de control cuando la realidad es que la vida auténtica es caótica, impredecible, hermosamente desordenada. Piensa en la diferencia entre una casa perfecta de revista y un hogar realmente vivido. Una es un museo estéril donde nadie se atreve a tocar nada, la otra tiene libros abiertos en la mesa, tazas de café a medio terminar, una manta arrugada en el sofá porque alguien tomó una siesta. ¿Cuál de las dos tiene vida real? Los espacios perfectamente organizados que ves en Instagram son mentiras hermosas, son el equivalente arquitectónico de las identidades falsas que discutimos antes. Nadie vive así constantemente, y si lo hacen, probablemente están sacrificando espontaneidad, creatividad y presencia auténtica en el altar del control visual. El pensamiento crítico aplicado al orden nos obliga a distinguir entre orden funcional, que sirve a tu vida, y orden performativo, que sirve a tu ego humano y a las expectativas ajenas. Uno te libera, el otro te aprisiona. La pregunta que debes hacerte con brutal honestidad, aplicando la reflexión profunda que caracteriza a la filosofía antigua, es esta: ¿organizas para vivir mejor o para evitar vivir? ¿Ese sistema de organización complejo realmente te ahorra tiempo o es otra forma de procrastinar las decisiones difíciles? ¿Esa obsesión por tener todo en su lugar es libertad interior o es miedo disfrazado de disciplina? Diógenes incómodo nos enseña que la verdadera libertad no viene de controlar cada aspecto de tu entorno, sino de aceptar que el caos es parte inherente de la existencia. Cuando sueltas la necesidad de que todo esté perfectamente ordenado, cuando aceptas un poco de desorden funcional, algo extraño sucede, empiezas a tener espacio mental para las cosas que realmente importan. El orden obsesivo consume tiempo que podrías usar en pensamiento radical, en creatividad, en conexiones genuinas. Y hablando de tiempo, de cómo lo usamos y abusamos de él, ahí encontramos otra ilusión peligrosa que debemos desmantelar. Existe una historia famosa donde Diógenes de Sinope caminaba por las calles de Atenas en pleno día, bajo el sol brillante, llevando una lámpara encendida. Cuando la gente le preguntaba qué hacía, respondía que estaba buscando un hombre honesto, implicando que incluso con luz adicional no podía encontrar uno solo. Esta crítica social mordaz también se aplica a cómo usamos nuestro tiempo. Llenamos cada minuto con actividades supuestamente valiosas, pero si encendiéramos una lámpara para examinar qué estamos realmente haciendo, probablemente no encontraríamos ni una hora de vida auténtica. Hace años tuve un despertar de conciencia doloroso, revisé mi agenda del año anterior y me di cuenta de que había llenado literalmente cada espacio disponible con actividades valiosas, clases de esto, reuniones de aquello,
Eventos de networking, proyectos paralelos, hobbies optimizados. Al final del año estaba exhausto y vacío, porque había confundido estar ocupado con estar vivo. Las agendas completamente llenas no son señales de éxito, son cementerios de intenciones genuinas. Llenamos nuestros calendarios hasta el borde como si el tiempo fuera infinito, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo para hacer lo importante después. Pero ese después nunca llega porque siempre hay otra reunión, otro compromiso, otra cosa urgente que atender. La filosofía oscura de esta situación es que usamos la ocupación constante como anestesia contra el silencio, contra esa voz interna que nos haría preguntas incómodas si le diéramos espacio. Piensa en tu dispositivo como analogía, cuando un disco duro está al 100% de capacidad, no funciona mejor, funciona peor. Necesita espacio vacío para operar eficientemente, para reorganizar datos, para respirar digitalmente. Tu vida funciona exactamente igual, pero la sociedad moderna te ha vendido la mentira de que el espacio vacío es tiempo perdido, cuando en realidad es justamente ahí, en ese aparente vacío, donde ocurre el pensamiento crítico real, donde nace la creatividad genuina, donde tu mente puede procesar experiencias y extraer sabiduría antigua aplicable a tu vida. Los mejores momentos de tu vida, si eres honesto contigo mismo aplicando pensamiento radical, probablemente no estaban agendados. Esa conversación profunda que cambió tu perspectiva no estaba en tu Google Calendar. Esa idea brillante no llegó durante una reunión de productividad, llegó en la ducha o caminando sin rumbo. Ese momento de conexión genuina con alguien importante no fue planeado en bloques de 30 minutos, surgió espontáneamente cuando ambos tenían espacio mental para estar presentes. La verdad incómoda que Diógenes incómodo nos obligaría a enfrentar es esta: si no tienes tiempo para aburrirte, si cada segundo de tu día está optimizado y lleno, entonces no tienes tiempo real para crear nada significativo, para pensar profundamente, para simplemente ser. El aburrimiento no es el enemigo, es el espacio en blanco donde la vida auténtica puede emerger. Y cuando empiezas a crear ese espacio, cuando sueltas la ilusión de que necesitas llenar cada momento, descubres algo liberador sobre que tampoco realmente necesitas para vivir bien. Hay un encuentro legendario entre Diógenes de Sinope y Alejandro Magno que resume perfectamente la filosofía cínica del desapego. Alejandro, el hombre más poderoso del mundo conocido, visitó a Diógenes y le ofreció cualquier cosa que deseara. La respuesta de Diógenes fue devastadoramente simple: la única cosa que necesito es que no me bloquees el sol. En ese momento, un filósofo que vivía en un barril tenía más libertad interior que el emperador del mundo, porque Diógenes no necesitaba nada de nadie. Yo tuve mi propio momento de claridad sobre esto durante un viaje de 2 semanas donde, por necesidad, llevé solo una mochila pequeña. Al principio sentí pánico: ¿cómo sobreviviría con tan poco? Pero después de algunos días, algo cambió. Me di cuenta de que no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo con más ligereza, más presente, más libre que cuando tenía acceso a todas mis posesiones. Cada necesidad que eliminas es literalmente una cadena menos que te ata a sistemas, personas, lugares, expectativas. Haz este ejercicio mental de pensamiento crítico ahora mismo: ¿con cuánto podrías realmente vivir si fuera necesario? No estoy hablando de supervivencia extrema, sino de vida auténtica y digna. Probablemente descubrirías que necesitas muchísimo menos de lo que crees. Es como un escalador de montaña: cuanto más ligero subes, más alto puedes llegar. Cada objeto extra, cada necesidad adicional, cada imprescindible que cargas es peso que te impide alcanzar alturas mayores. La sociedad moderna nos ha convencido de que necesitamos un nuevo teléfono cada 2 años, ropa de ciertas marcas para ser respetados, un carro más grande para sentirnos exitosos, una casa más espaciosa aunque estemos solos. Pero esto no se trata de adoptar pobreza voluntaria como si fuera una virtud moral, se trata de entender que la verdadera abundancia no es tener muchas cosas, es tener riqueza de atención. Cuando no necesitas constantemente más, tu atención deja de estar fragmentada entre deseos infinitos y puede enfocarse en lo que genuinamente importa. La libertad real, ese concepto que tanto perseguimos pero malinterpretamos constantemente, no viene de poder comprar lo que quieras. Viene de no necesitar comprarlo en primer lugar.
Poder decir no necesito esto frente a la tentación constante del consumismo es el poder más grande que puedes desarrollar en la esclavitud moderna disfrazada de libre mercado. Diógenes Incómodo vivía esta filosofía radical no como privación, sino como liberación. Cada cosa que no necesitaba era una victoria contra las cadenas invisibles de la sociedad. La crítica social más profunda aquí es que nos han entrenado desde niños para ser consumidores perpetuamente insatisfechos, siempre necesitando el siguiente producto, la siguiente experiencia, el siguiente nivel de comodidad. Pero las frases filosóficas de la sabiduría antigua nos recuerdan que quien conoce la suficiencia es rico. Cuando llegas a ese punto donde genuinamente no necesitas más de lo que tienes, donde tu felicidad no depende de adquisiciones futuras, alcanzas una forma de riqueza que ninguna cuenta bancaria puede ofrecer. Y esa libertad de no necesitar es exactamente lo que Diógenes de Sinope nos invita a explorar a través de su pensamiento incómodo pero profundamente liberador. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora con todo esto que acabas de escuchar? Porque déjame ser brutalmente honesto contigo, este conocimiento no vale absolutamente nada si lo único que haces es asentir con la cabeza. Decir qué interesante y seguir exactamente con la misma vida que tenías hace una hora. Diógenes de Sinope no compartió su filosofía cínica para que la gente se sintiera intelectualmente estimulada en una charla de café, la compartió para que la gente despertara y cambiara radicalmente su existencia. Así que te voy a hacer las preguntas que duelen, las que realmente importan. ¿Cuántos objetos inútiles vas a tirar esta semana? ¿Qué compromiso falso vas a cancelar mañana? ¿A qué relación tóxica le vas a poner fin este mes? ¿Qué identidad prestada vas a devolver? ¿Cuántas horas de tu agenda vas a dejar intencionalmente vacías para recuperar tu cordura? Porque si tu respuesta a todas estas preguntas es ninguno, ninguno, ninguna, 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 entonces acabas de desperdiciar tu tiempo aquí, y yo desperdicié el mío intentando sacudirte. La libertad interior no es un concepto romántico para discutir en abstracto mientras tomas vino, es una decisión concreta, práctica, que tomas cada día cuando te enfrentas a la esclavitud moderna disfrazada de vida normal. ¿Vas a seguir siendo esclavo de tus posesiones, de la opinión ajena, de calendarios saturados, de versiones falsas de ti mismo? ¿O vas a obligarte, literal y dolorosamente, a liberarte de todo lo inútil que te mantiene atado? Porque nadie va a hacer esto por ti. Nadie va a venir a tu casa a tirar tus cosas, nadie va a cancelar tus compromisos, nadie va a terminar tus relaciones falsas, nadie va a quitarte las máscaras. Solo tú puedes hacer eso. Y la pregunta más incómoda de todas es, ¿realmente tienes el coraje de hacerlo, o solo te gusta la idea de ser libre mientras sigues encadenado? La vida auténtica está esperándote del otro lado de todas esas ilusiones que hemos desmantelado hoy, pero tienes que caminar hacia ella. Nadie puede darte ese paso por ti. Si este mensaje te sacudió aunque sea un poco, si algo de lo que hablamos hoy te incomodó lo suficiente como para al menos considerar que tal vez, solo tal vez, has estado viviendo en piloto automático siguiendo un guión que nunca escribiste, entonces necesitas seguir aprendiendo sobre esto. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque vamos a seguir explorando estos temas incómodos que nadie más se atreve a tocar. Vamos a seguir desmantelando las mentiras de la sociedad moderna con la sabiduría antigua de pensadores como Diógenes de Sinope. Vamos a seguir provocando ese despertar de conciencia que duele pero libera. Porque este no es un canal de entretenimiento ligero, esto es pensamiento crítico sin filtros, verdad incómoda sin disculpas, filosofía aplicada a tu vida real ahora mismo. Así que si estás listo para obligarte a vivir auténticamente, si estás dispuesto a liberarte de lo inútil aunque duela, si quieres seguir este camino de transformación radical, entonces nos vemos en el próximo video. Pero recuerda, saber no es suficiente, tienes que actuar. La pregunta es, ¿lo harás?